Caminando en la senda de la verdad, la Biblia en mis manos, la luz en mi andar. Cada paso que doy me lleva a crecer en la fe que me guía en mi ser. Los tiempos anuncian su Buenas tardes, pronto hermanos. Soy llegar. Morania Rivera. Ya que estamos aquí, esta tarde desglosaremos temas relacionados a los días del Señor. Y el primero de ellos es la fiesta de Pascua o Pesaj. Hoy hablaré acerca de la Pascua y las 4 copas de redención. Así que preparen sus corazones porque aquí vamos. Todos sabemos que el Señor es un Dios de orden y dado a que servimos a un Señor de orden, es importante que enfaticemos a quién servimos. Comencemos con el tópico de los títulos. La palabra de Dios, la palabra llamada Dios es un título y por lo tanto no debe ser usado como nombre. Por lo tanto, comencemos este diálogo desde el principio. El Señor Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, cuyo nombre es sobre todo nombre, que todos lo consideran como Padre nuestro, se reveló a nosotros mediante carne y sangre aquí en la tierra, volviéndose la luz del mundo. Y para que todos lo conocieran y pudieran fácilmente llegar al Padre en lo alto, Él envió a su unigénito Hijo llamado Jesús, hijo de David, hijo de José, para ser justificados nosotros mediante la fe, teniendo paz con el Señor. Pueden observar el poder que tiene un nombre. Pueden observar la diferencia entre un título y el nombre otorgado a alguien, especialmente cuando se habla de un nombre del Señor. Es importante, hermanos, que durante estos estudios puedan escudriñar que hay muchos dioses en la tierra creados por manos de hombre, dioses paganos con una D minúscula que están hechos de madera, de metal, piedra, cerámica. Podemos continuar contando cuántas clases de dioses paganos hay, pero el Señor Todopoderoso, cuyo nombre es impronunciable, es uno. Dado que hemos clarificado estas diferencias, comencemos con el primer tópico llamado el Seder de Pascua. El Seder de Pascua significa orden, como orden de servicio. Y el ejemplo perfecto que les puedo dar esta tarde es cómo se desenvuelve la orden de las tardes. Por ejemplo, cuando celebras las fiestas del Señor, todos los que estamos participando son parte de esta trama que se practica anualmente para recordar lo que el Señor ha hecho por nosotros. En otras palabras, estás participando en este orden, en un ceder, invirtiendo tus 5 sentidos. En otras palabras, estás ensayando cada detalle, guardándolo en tu memoria y de todo corazón, genuinamente, para no olvidarlo de generación en generación, ya que es lo que esperamos hacer ante la mesa del Señor cuando estemos con Él cara a cara. Muchos judíos, hispanos y personas de todo el mundo han podido guardar anualmente los pasos y la orden de estas fiestas. En el caso del que estamos hablando, la Pascua, por miles de años, para llevar la anécdota del Éxodo fuera de Egipto, la salida fuera de Egipto, en la mesa del Ceder, donde toda la familia y tú y yo nos reunimos. Ahora, tan solo quisiera, hermanos, que ustedes pudieran ver cómo durante estos días festivos del Señor las familias se reúnen todos juntos y si hay alguna viuda, si hay algún huérfano, ellos los invitan a su mesa preparada hermosamente con un mantel de lino fino, porcelana fina, velas y flores y vino que representa la alegría del Espíritu Santo de Dios o la presencia santísima del Señor, traducida en hebreo para los que toman nota, como Ruach, el Espíritu Santo en español. Recuerden, hermanos, que en el hebreo fue traducido al griego y al latín y de ahí a todas las lenguas, idiomas que existen. En hebreo
El Espíritu Santo se llama Ruach. En otras palabras, la presencia santísima del Todopoderoso Dios. Ahora, moviéndonos adelante, conociendo muy bien que todos hemos sido injertados en el olivo, hemos sido adoptados y por tanto no hay necesidad de dejar a nadie fuera de la fiesta cuando el invitado principal está por llegar. Recuerden, todo es un ensayo que conmemora la libertad de cuando el Señor te sacó a ti y a mí de Egipto, de tu esclavitud, puso un anillo en tu dedo y te llamó hijo, te llamó hija, y luego te hizo pasar por la sombra de la semejanza de un bautismo que fue en aquellos tiempos de Moisés el Mar Rojo. Te hizo cruzarlo en tierra seca para que salieras al otro lado como rey y sacerdote del tabernáculo del Todopoderoso, para que su presencia santísima, su Ruach, su Espíritu Santo habite en ti y en mí, estableciendo un voto genuino con él en el monte Sinaí. Estas fiestas, hermanos, deben experimentarse, y lo repito de nuevo, con los 5 sentidos. Es un ensayo para que todo aquel que espera, como las 5 vírgenes sensatas con aceite en sus lámparas, puedan reconocer cuando el esposo llegue como ladrón en la noche y no se pierdan la fiesta, atentos a los tiempos señalados del Señor, sin poner los ojos en la manipulación de este mundo que busca dividirnos. Hermanos, no se pueden perder la fiesta del Señor. Recuérdenlo, es un ensayo, no te lo puedes perder. Hay personas que me han preguntado, pero ¿por qué se bebe vino y no jugo de uva durante estas fiestas? Yo respondo, hermanos, lo obvio. Es imposible beber jugo de uva y guardar el mandamiento de sentirse libre al final de la tarde, cuando experimentas la felicidad de que el Señor ha roto tus grilletes. Hermanos, es importante clarificar ciertos detalles acerca del vino. Jesús y muchos personajes bíblicos bebieron vino, especialmente en estas fiestas del Señor, porque recuerden, el vino simboliza la alegría que la Ruach, el Espíritu Santo, la presencia santísima del Señor que habita en ti y en mí, te hace sentir cuando tus grilletes han sido rotos y eres libre. El vino en la Biblia no es para emborracharse ni para libertinaje. Es claro que si el invitado principal es el Señor, entonces en el orden donde habita el Señor en tu corazón no puede haber borracheras ni pocas vergüenzas, etcétera, ya que Él es el invitado principal. Una vez es enfatizado este punto importante, continuemos. Durante la tarde se lee lo que llamamos el Haggadah, y cada persona en la mesa sigue los pasos de su propia liberación, como si hubieran estado allí presentes en los días de Moisés, experimentando. Es un ensayo para estudiar la liturgia de la ceremonia del Seder y recordar de dónde el Señor te sacó. Ahora comencemos con los temas de las copas de redención, y me gustaría que estén muy atentos a lo que discutiremos. Escriban sus preguntas más tarde para discutirlas. Vayamos a Éxodo 6:6, donde comienza el tema de las copas de redención. Ya que aprendimos en las fiestas del Señor que hay que experimentarla con los 5 sentidos, entonces hagamos un ejemplo. Un ejemplo muy grato es que le dan de comer miel a los niños cuando comienzan a estudiar la Torá, o sea, los primeros 5 libros de la Biblia o Pentateuco. ¿Para qué? Para recordarles que la palabra del Señor es dulce como la miel. Cuando tú y yo comenzamos a experimentar con nuestros 5 sentidos, tanto como tu mente y tu corazón comienzan a recordar estas fiestas del Señor y no las olvidas. De la misma manera, teniendo un corazón como de niño, la Pascua provee un tiempo para que te detengas. Recuerda el Shema, detente, escucha.
Oye no mires a la derecha, no mires a la izquierda y da gracias al Señor por lo que Él hizo por ti, por mí, con tanta misericordia, ¿verdad? Sin embargo, la salvación no solo se refiere a lo que Él ha hecho en el pasado, sino lo que Él está haciendo en el presente en todo nuestro lapso de vida. Comencemos con la primera copa, cuyo tópico principal es los sacaré. Hermanos, todos necesitamos salvación continuamente. ¿Sabían que el nombre de Jesús en hebreo significa salvación? Yahoshua es Jehová salva en hebreo. Recuerden, la J no existe en hebreo. O sea que el nombre de Jesús, Yeshua, es como se supone que lo digamos. No se incomoden, sabemos que somos creyentes en Jesús, obviamente sabemos que estamos hablando en español, sin embargo, hay que entender de dónde proviene el nombre de Jesús. Yeshua o Yehoshua es Jehová salva, Yahweh salva. Ahora, todos necesitamos salvación cada día y por tanto sus misericordias son nuevas cada día para que no nos perdamos, hermanos. Cuánta gracia y cuánto favor podemos tener mediante un solo nombre. No obstante, toleramos cosas en nuestra vida que son tan familiares para nosotros, así como los hijos de Israel, y dejamos de aspirar por la libertad, porque nos rehusamos a ver nuestros grilletes autoimpuestos. Y si llegamos a percatarnos de estos grilletes y cadenas, decimos, pero Moraina no es tan malo. Puedo vivir con ello, puedo controlarlo. Soy una persona buena, no hago nada malo, yo no te molesto a ti, no incomodo a nadie, no pasará nada. Puedo tolerarlo. Ahora, es de parte del Señor que no toleremos nada que nos ate o que nos impida amarlo a Él de todo corazón y a nuestro prójimo genuinamente. En otras palabras, el primer y segundo mandamiento. Él regresará por una esposa judía y gentil, pura, sin mancha, sin arrugas, y nos quiere, en otras palabras, aspirando a la libertad. Él anhela que tú y yo aspiremos cada día a la libertad. La primera copa de redención, que representa la afirmación "lo sacaré", es una oportunidad anual para sentarse con el Señor, pidiéndole que nos haga despreciar toda atadura autoimpuesta en nuestras vidas y que exponga todo lo que estemos tolerando y que nos mantiene oprimidos y en grilletes. Él nos hará y producirá un clamor por libertad en nosotros, al cual Él responderá. Cada año, durante el Seder de Pascua, la primera copa de redención, afirmando la frase "los sacaré", es una oportunidad para que le pidamos al Señor que revele esos hábitos, que revele esas actitudes, esas ataduras, enfermedades o cosas que estemos tolerando, que le da autoridad a Satanás, al Egipto de este mundo, de nuestra esclavitud, para que nos robe vida, para que nos robe tierra. Observen esto, hermanos. La primera copa de redención en la Pascua es el Señor afirmando que Él causará que tú desprecies el pecado al cual te has aferrado y que clames por libertad prometida mediante la sangre del Cordero inmolado. Esta primera copa es poderosa ya que nos introduce a la iniciativa del Señor para sobrenaturalmente atraer al remanente llamado a ser suyo, creando un clamor por libertad y un anhelo para que Él se muestre a sí mismo en cada una de tus circunstancias y descienda por ti y por mí personalmente. Los hijos de Israel, hermanos, escucharon anécdotas del todopoderoso Señor que se les presentó a sus ancestros, pero ahora ellos deben conocerlo por sí mismos. Hay algo acerca de la oración entre familias y amigos que trae resultados cuando es genuina.
En otras palabras, Señor, sí, tú eres real, muéstrame, actúa y responde en el nombre de Jesús de una manera u otra. Es como cuando todos recibimos con brazos abiertos el plan de salvación y aceptamos a Jesús como nuestro único Salvador. Sin lugar a preámbulos, continuamos con la segunda copa, que representa la afirmación, los libraré. Después de ser esclavos por 430 años, los hijos de Israel, hermanos, no tenían aspiración por la libertad. Imagínense, han cultivado por años la esclavitud. Nunca, no deseaban ni siquiera aspirar a ser libres. En la primera copa de redención vimos cómo Dios tuvo que sobrenaturalmente causar que ellos despreciaran sus grilletes y quitaran su tolerancia para que clamaran a Él. Y Él fue fiel para responder. Solo había un camino para salir de Egipto, de su esclavitud, manchando los grilletes autoimpuestos con la sangre del cordero sacrificado. Hay solo un camino para salir del mundo donde tú y yo somos cautivos legalmente en el dominio de las tinieblas de Satanás. Y es mediante la sangre de Jesús aplicada en los dinteles del tabernáculo de tu corazón todos los días. Es importante, hermanos, que entendamos claramente qué significa la palabra Pesaj o Pascua en hebreo. En Éxodo 12:12, el Señor dice que Él pasará a través de la tierra de Egipto, ¿verdad? La palabra pasar a través es la palabra hebrea abar o gabar. Cuando el Señor pasa a través es para traer juicio sobre sus enemigos. Sin embargo, Él pasará esa casa cuando vea sangre en sus dinteles. ¿Dónde se conecta eso? Cuando tu corazón esté circuncidado, cuando haya sangre en los dinteles del tabernáculo de tu corazón, Él pasará esa casa y no caerá juicio sobre ella. Fíjense que la palabra Pesaj lleva la misma imagen de ser cubiertos o escondidos bajo sus alas protectoras en un lugar íntimo con Él, como lo dice Salmos 91. Cuando el pueblo del Señor se une como un solo cuerpo regido por el Señor, es difícil que tú seas confundido por el gobierno de este mundo y dogmas de este mundo, hermanos. Gracias a ese sí en el corazón de un solo pueblo y gentiles que creyeron en Egipto, ese Egipto de la esclavitud fue humillado y destruido cuando las 10 plagas fueron desatadas, incluyendo el mismo faraón. Hubo sangre, hubo pestilencia, hubo enfermedades y muerte. El grado de sufrimiento, hermanos, fue inimaginable. Egipto estaba siendo perturbado y destruido en toda manera inimaginable, así como nosotros en los tiempos de Moisés, y ahora el Señor anhela a su pueblo como un tesoro especial. Esto podemos verlo en Éxodo 19. En la segunda copa de redención, sabemos que es poderosa en muchos niveles, hermanos. El pueblo de Israel aceptó la palabra de afirmación de parte de Dios: los libraré, con brazos abiertos, y ellos aceptaron esa palabra con un corazón genuino y humillado. Y luego que el ángel de la muerte pasó a través de las casas que no creyeron ni mancharon sus dinteles de sangre con un anhelo en su corazón, y el juicio cayó. ¿Qué pasó? Los hijos de Israel se levantaron listos para partir, con sus sandalias listas en sus pies, con sus mantos y sus callados preparados en medio de la noche, y despojaron a Egipto de su oro, de su plata, y se fueron de ese lugar. ¿Cómo? Se fueron sanos. Ninguno se fue enfermo, de acuerdo al libro de Éxodo. Todos se fueron en buena salud.
discutiendo este tema, continuemos con la tercera copa, representando la afirmación, los redimiré. En hebreo, hermanos, redimir significa comprar de vuelta. En la Biblia y su cultura judía, un Goel se conocía como un redentor de parientes y cada familia, cada tribu tenía uno. Él iba al campamento enemigo o a una persona que había sufrido un crimen en manos de otro, un infortunio. Cuando la anécdota, más o menos como la anécdota de Noemí en el libro de Ruth. Y ese Goel pagaba el precio de redención para comprar de vuelta a ese miembro de la familia o a ese prójimo. El precio se paga para representarlo o restaurarlo, regresarlo, en otras palabras, a su familia o a su tierra. En el libro de Ruth vemos un ejemplo del linaje de Noemí y Elimelech siendo redimidos mediante el matrimonio de Ruth con Booz. Me gustaría hacer un paréntesis para que entiendan por qué el Señor siempre envía un redentor, un salvador. Estoy segura de que ustedes recuerdan la historia de Isaías, la historia de Elías, Josué y todos los profetas que el Señor envió a redimir a Israel para que abrieran sus ojos antes de que viniera el juicio sobre la tierra. Si el pueblo escuchaba y consultaba al Señor, gracia llegaba. Pero si el pueblo y su rey ignoraba las palabras del Señor y no hubo arrepentimiento, entonces el juicio llegaba. A ese redentor o salvador en hebreo se le llama Goel, redentor. Y este redentor toma el rol de redimir a su prójimo en su tribu o familia. Por ejemplo, Moisés con Israel, Booz con Ruth, la moabita fiel, Josué con Israel, Oseas y su esposa, y podríamos seguir mencionando personajes ya que es interminable. Toda la Biblia es el plan de redención del Señor que tú y yo aún estamos en proceso de descifrar. Y el plan perfecto fue el plan de redención de Jesús redimiéndonos a nosotros como la esposa del Señor. Si un familiar cercano, amigo o particular tenía deudas, problemas, estuvo en la cárcel o alguna situación que conllevaría quitarle la vida, ocurría, ese redentor pagaba la deuda de ese prójimo, hermanos. Ese prójimo luego era adoptado e injertado en la familia de ese redentor. Recuerden esto, ese prójimo luego era adoptado, injertado en la familia de ese redentor y su pasado o pecado carmesí era olvidado. Inclusive su nombre o apellido cambiaba al de la familia de esa tribu o familia que lo había redimido para que de ahora en adelante no solo fuera parte de esa familia, sino que su pasado jamás sería mencionado. ¿Recuerdan la historia de Caleb? Ya que ese prójimo nunca jamás sería el mismo, ni su viejo hombre volvería a hacerlo otra vez. En otras palabras, él no volvería a ser su viejo hombre, no volvería a ser lo que era en su pasado, no se volvería a mencionar lo que él cometió en su pasado, porque ya era hijo injertado, hijo adoptado en esa tribu o familia. ¿No creen que esto se parece mucho a la anécdota que el Señor está escribiendo en la vida de cada uno de nosotros, hermanos? Es una cosa hermosa. Recuerdan que en la primera copa mencionamos que el Señor tuvo un problema bien grande y que un pueblo que ha experimentado la esclavitud por 430 años no tenía aspiración por la libertad y por lo tanto el Señor descendería para rescatarlos cuando escuchara el clamor de su pueblo por la libertad, ¿verdad? Luego vimos cómo el Señor tuvo que hacernos despreciar nuestra servidumbre, nuestros grilletes autoimpuestos y dejar de tolerar la esclavitud. Un clamor de angustia se elevó
y el Señor descendió a liberarnos mediante la instrumentalización de su siervo Moisés y Aarón, un redentor o Goel que anunciaría el juicio. En nuestro caso, Él envió a su unigénito Hijo para redimirnos y justificándonos mediante la fe. El Señor sabía que tendríamos paz para con el Señor por medio de quien nos amó, hermanos. Su brazo de juicio había destruido a Egipto y lo sacó con señales y prodigios poderosos. Sin embargo, hermanos, el Señor ahora está por enfrentar un segundo problema. Los israelitas eran posesión legal del faraón y el Señor, recuerden, hermanos, el Señor hace todo legalmente, ya que el Señor es el Señor del orden. En Génesis 47, todos en Egipto, con excepción de los sacerdotes de Faraón, se pusieron en acuerdo para venderse al Faraón por pan durante el tiempo de la hambruna en los tiempos de José, hijo de Jacob. En este tercer paso de redención, Dios tuvo que transferir al pueblo de Israel, a ti y a mí, en otras palabras, su iglesia judía y gentil, legalmente, transfiriéndonos legalmente de ser propiedad del faraón, el Satanás de este mundo, para ser propiedad del todopoderoso Dios, transfiriendo nuestros corazones de un reino de las tinieblas a su reino, donde ya no seríamos esclavos, sino su pueblo especial, su tesoro, hermanos. Mira cómo el Señor te ve a ti y a mí, te ve como un tesoro. Ahora, la pregunta principal sería, ¿cómo el Señor en otras palabras, cómo recobró a Israel legalmente de la propiedad del faraón para ser suyos? ¿Cómo nos recobra a ti y a mí legalmente de la propiedad de Satanás? La tercera copa de redención tiene la respuesta, hermanos, y todo esto está en la Pascua del Señor. Recuerden, Moisés solo pidió al faraón permiso para llevar a los hijos de Israel a una jornada por el desierto para celebrar que una fiesta delante del Señor. La tarde se vuelve el tercer día cuando Moisés llegó con ellos a las orillas del Mar Rojo. Vamos a hacer una pequeña escena para recordarnos qué ocurrió. Los israelitas miraron hacia atrás, paralizados con temor, al ver a Faraón y a su ejército aproximándose para retomarlos de vuelta. ¿Y qué ocurrió? El Señor le ordena a Moisés que levante su cayado y luego ocurrió el milagro. Dios seca el mar y los hijos de Israel cruzan toda la noche hasta llegar la mañana del día 17 de Aviv. Recuerden, el próximo día comienza en la tarde de este día y termina en la tarde del próximo día. Expliquemos esto más a fondo. Miraron atrás y vieron a Faraón y a su ejército ahogados, flotando en la superficie del agua. Expliquemos esto un poco más profundo. Un voto, hermanos, un voto como el matrimonio se rompe con la muerte de un esposo, haciéndolo legal para contraer el matrimonio con otra persona nuevamente. Esto lo podemos ver en Primera de Corintios 7:39. Pero entonces, ¿cómo este patrón se relaciona con nosotros cuando creyentes, con nosotros como creyentes neotestamentarios? Si inclusive estamos viviendo una cultura diferente y somos de diferentes naciones en nuestro caso, ¿verdad? Como Iglesia Nuevo Testamentaria. En este patrón de redención, la liberación se le entregó a la congregación judía tanto como a la gentil. En otras palabras, tú y yo. Los hijos de Israel habían salido de Egipto, pero ahora debían limpiar la corrupción de Egipto y santificarse, tomando una nueva identidad antes de presentarse en el monte de Sinaí para encontrarse con el Señor. Y muchos me preguntarían, pero Muraina, ¿cuándo? Pero
¿A qué te refieres cuando hablas de tomar nuestra identidad en el Señor? Dialoguemos un poco más al respecto. Ya sabemos que una congregación que escucha la voz del Señor, lee su palabra, tiene al Espíritu Santo y habita bajo su sombra, sería muy difícil de confundir porque Jehová rige esa familia. El Rey de Reyes está habitando en esa familia, en cada corazón. Cada corazón está circuncidado, oyen la voz del Señor, oyen la voz, el susurro del Espíritu Santo. El gobierno ni las dogmas de este mundo, ni sectas, ni nada por el estilo anatema va a poder confundirlos. Esto conlleva lo siguiente: cuando Israel pasó por las aguas, fue como un tipo de bautismo, un mikvah, sepultando el antiguo hombre esclavo del mundo para poder nacer como nueva criatura al llegar a la otra orilla, después de pasar por tierra seca. De acuerdo a la cultura hebrea, las aguas del Mar Rojo separó a Israel de la antigua vida de servidumbre. Egipto ya no podía perseguirlos para tratar de llevarlos de vuelta a su antigua identidad como esclavos. Cuando miraron atrás, Israel vio a sus enemigos flotando en las aguas como si sus nombres fueran escritos en el polvo. Cuando tú y yo fuimos escritos, injertados en el olivo. Recuerden, hermanos, tienen que observar la identidad que el Señor les está presentando. Del Egipto de tu esclavitud, el Señor te llamó hijo, te llamó hija, te puso un anillo en tu dedo, te llamó suyo, te hizo pasar por un bautismo, la sombra de un mikvah, de un bautismo sumergiéndote en esa agua a través de tierra seca, saliendo al otro lado de ese mar, saliendo como rey, como sacerdote de naciones, para tú preparar tu corazón y santificarte como tabernáculo del Señor, para ir a hacer un voto delante del Señor en el monte Sinaí. Esta es la identidad que el Señor te ha preparado desde Génesis, Apocalipsis, que constantemente nos clama que regresemos, porque no eres esclavo de Egipto, no eres esclavo legal de Satanás mediante la sangre del Cordero. Hablemos acerca del significado del mikvah para algunos que estén tomando notas para que puedan entenderlo. En hebreo se define como bautismo, lo cual proviene del latín baptismo. La palabra bautismo, sin embargo, no existe en hebreo. Así como la palabra eclesia o iglesia tampoco existe en hebreo. La palabra en hebreo que conocemos como iglesia se llama kehila o congregación o asamblea. Recuerden, hermanos, mikvah es sumergirse, es el ritual de sumergirse, en otras palabras, el bautismo, pero la palabra bautismo no existe. En otras palabras, ya sabemos que si mikvah es sumergirse y ser inmerso, Juan el Bautista, no se dice Juan el Bautista, sería Juan el Inmersor. Observen muy bien. Recuerden que hemos estado cultivando una cultura en el calendario gregoriano y nuestro vocabulario es griego. Ahora, continuando, en el bautismo o mikvah nos aferramos al agua para romper con nuestro acuerdo en el mundo. Y salimos del agua confiando que nos hemos identificado con ¿qué? Con la muerte de ese viejo hombre, la sepultura de ese cuerpo antiguo en el pecado y en el poder de la resurrección, saliendo como una nueva criatura, como un ser nuevo de esas aguas, confiando en que toda fortaleza demoníaca se desarmó y se quedó flotando en esas aguas. De la misma manera ocurre en el mikvah. Cuando tú estás en proceso de contraer matrimonio con tu pareja, tú te sumerges, en otras palabras, en la cultura judía, te sumerges 7 veces en el agua, cortando
física y genuinamente todo lazo con cualquier persona que haya llegado a tu vida, amante o a cualquier cosa que sea obstáculo en tu vida, que vaya a interponerse entre tu pareja y yo, dejándolo flotando en esas aguas para tú salir como una nueva criatura, separada, santificada para esa pareja. Hombre y mujer lo hacen en diferentes mikvahs para separar sus corazones para esa persona. De la misma manera en que mediante la inmersión, el mikvah, en la iglesia, en la congregación, cuando tú aceptas al Señor como tu Salvador y tú decides bautizarte, de la misma manera separas tu corazón, decidiendo no ser amigo de este mundo para tú fijar tus ojos en el Rey de tu corazón, que es el Señor, añadiendo a tu familia. En este punto el ceder es importante que tú te detengas y reflexiones en tu propio mikvah, en tu propia inmersión, recordando las fortalezas del mundo que fueron cortadas de cada una de sus vidas en aquel día. Si ya has sido bautizado, si ya has sido sumergido en agua, pero no entendiste las dinámicas espirituales que estaban tomando lugar en este momento, hermanos, entonces este es un buen momento para tú apropiarte de lo que realmente tomó lugar cuando fuiste sepultado bajo el agua. Si no has sido bautizado o bautizada, no has sido sumergido o sumergida, espero que después de tú entender este tópico que estamos discutiendo, comprendas cuán vital es para tu liberación y tu libertad, ya que has sido llamada a experimentar el bautismo, la inmersión mediante el agua, para luego recibir el bautismo, la inmersión en fuego del Espíritu Santo de Dios, mediante el regalo más poderoso y precioso que el Señor Jesús dejó para su congregación y su esposa ataviada, y ese es su Espíritu Santo, la presencia santísima del Todopoderoso Señor. Hoy concluimos con estas primeras 3 copas de redención. Mantente en sintonía en nuestra próxima sesión discutiendo la 4ª copa de redención. Les deseo una linda tarde, fue un placer verlos y les deseo también muchas bendiciones. Que Dios les bendiga. La segunda venida, su gloria total, la promesa eterna, su amor celestial.